¿Qué tal? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos en este jueves 24 de agosto, son las 7 de la mañana en punto y saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Nacional, estamos en el 96.9 del FM y también en las redes sociales, en nuestra cuenta de Facebook y también de Twitter para que se comuniquen con nosotros. Esta mañana tenemos como invitada a la Procuradora de Derechos Humanos, la señora Raquel Caballero, con quien vamos a abordar diferentes temas que competen al trabajo que hace esta institución. Vamos a darle la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Procuradora? ¿Cómo está? Bueno, buenos días. Aquí contenta de compartir con usted y con la amable teleaudiencia que nos sintoniza en esta hora. Vamos a iniciar, Procuradora, con una nota de introducción de los temas que vamos a conversar esta mañana. Adelante. La violencia contra elementos de seguridad no cesa. Hasta ayer, las autoridades contabilizaban 19 policías y 10 militares asesinados. La mayoría de estos crímenes tienen como principales hechores a miembros de pandillas. El gobierno sostiene que estos ataques son una reacción de estas estructuras criminales a la efectividad de las medidas extraordinarias. No obstante, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha señalado que estos hechos demuestran que el derecho a la seguridad ciudadana no lo está cumpliendo a cabalidad. Además, han insistido en la creación de un plan especial para protección de policías, soldados y custodios de centros penitenciarios. Esta situación contrasta con otro problema: las denuncias de ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes policiales y miembros del ejército. Siempre en seguridad, el hacinamiento carcelario es otra problemática que preocupa a las autoridades. El exceso de internos ha llevado a que se incrementen los casos de reos con padecimientos como tuberculosis. Este tema no se limita a las cárceles, sino que afecta a las bartolinas policiales, cuya capacidad se ve desbordada sobre todo por los constantes operativos y capturas de pandilleros. El Ejecutivo está trabajando en la construcción de espacios temporales de reclusión para reos en fase de confianza para tratar de descongestionar el sistema penitenciario. En otra temática de derechos humanos, próximamente distintas organizaciones presentarán en la Asamblea Legislativa una propuesta de ley de reparación a víctimas del conflicto armado que la Procuraduría ha impulsado. Además, esta semana, la UCA, en conjunto con la Iglesia Católica, presentaron una modificación a la institucionalidad del anteproyecto de Ley General de Aguas para que la sociedad civil tenga representación en conjunto con el Estado. De estos y otros temas hablaremos en la entrevista de hoy. Bien, ahí estaban los temas que vamos a abordar esta mañana con la Procuradora y me gustaría que iniciáramos con este anteproyecto de ley que van a presentar a finales de este mes, Procuradora, que usted, entiendo, lo está apoyando esta iniciativa. Hablamos de un proyecto de ley de reparación de víctimas y familiares del conflicto armado. ¿Qué ejes centrales contiene este anteproyecto? Bueno, sí, esta es una iniciativa básicamente creada por las víctimas, por los familiares de las víctimas, ¿verdad? Estamos hablando del Comité de Madres de Presos y Desaparecidos en el Conflicto Armado, y lo que pretende es una reparación integral a las víctimas. De hecho, se habla de este tema. Recordemos también que hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional referente a la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, y los efectos de esta sentencia también está la posibilidad de promover recursos judiciales tendientes a decir la situación de la verdad y la justicia para las víctimas de las atrocidades que se cometieron en el conflicto armado. En ese sentido, la Ley Integral de Reparación a Víctimas pretende también reparar a las víctimas en términos de salud, atenciones en salud, porque muchos de ellos todavía, sus familiares de las personas desaparecidas y de las personas asesinadas en el conflicto armado, algunas de ellas pues tienen con esas dificultades para accesar a los servicios de salud. También el tema de la atención integral que tiene que ver también con la atención psicológica hacia las víctimas. El tema, yo creo que esto es importante porque y es en congruencia a lo que yo he venido manifestando en este año de la cultura de paz. También la posibilidad de ayudar a las víctimas para el tema de cerrar estos ciclos de duelo, cerrar heridas, y esto es importante. Muchas personas hablan, ¿y para qué abrir heridas?
las heridas están abiertas. Entonces hay que ayudar a cerrar las heridas. Y si no se conoce la verdad, no se puede entrar a ese proceso. Sí, pero de todas, como estamos hablando de la reparación y estamos hablando de la atención integral a víctimas, estamos hablando también de la atención psicológica también, para cerrar esos ciclos de duelo. Ayer estábamos en la Asamblea Legislativa, yo presenté una propuesta en compañía de la Mesa de Memoria Histórica, una propuesta para que la Asamblea declarase el día 30 de agosto de cada año como el Día Nacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se va a conmemorar este 30 de agosto. Y esto es recordando que en el 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas promovió el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas a nivel mundial. Entonces, en consonancia para que también las familias, las madres de los presos y desaparecidos en el conflicto armado tuviesen un día en que conmemorar, es decir, si están vivos o están muertos sus familiares, tener ese día. Y entonces viene también parte de la reparación, ¿verdad? Hay casos muy concretos en el sistema interamericano, como el caso del Mozote, el caso de las hermanitas Serrano versus El Salvador, que son dos niñas desaparecidas en el conflicto armado, que la última vez que las vieron con vida estaban en compañía de miembros del ejército. Entonces, las madres quieren también, como una forma de resarcir, de reparar ese daño ocasionado, tener ese día, y además esta ley de reparación que lo que pretende es precisamente eso. Yo creo que como país y como sociedad debemos estar conscientes de lo que pasó y la importancia de las garantías de no repetición de esas atrocidades que ocurrieron en ambos bandos, porque víctimas son todas. Claro. Entonces a mí me decían, por ejemplo, pero mire, también del lado de los guerrilleros también ocurrieron atrocidades. Bueno, cuando hablamos de víctimas nos referimos a todas las víctimas. Entonces la importancia que como país, que como sociedad podamos contribuir todas y todos realmente a reconciliar al país, y de esa forma también yo me he unido a estos esfuerzos y acompañado estos esfuerzos en la Asamblea Legislativa precisamente para eso, para propiciar esos mecanismos y esa posibilidad para que las mujeres, sobre todo las madres, que también y familiares de las personas desaparecidas en el conflicto armado, pudiesen tener esa posibilidad de resarcimiento, de reparación. Por eso la ley, la propuesta de ley va en ese tema. Entonces, ¿por qué hasta ahora esta propuesta de ley? Porque mucha gente se puede pensar que han pasado tantos años, ¿no?, para presentar una propuesta como tal, digamos, acorde a las necesidades de este sector en específico. Lo que sucede es que también recordemos que han transcurrido, y es muy buena pregunta porque nos hace reflexionar en muchos temas. Uno de ellos es que han pasado 25 años que han tenido que esperar, ¿verdad? 25 años de la firma de los acuerdos de paz, pero en realidad no tenemos paz en nuestro país. No se han dado suficientes, digamos, acciones concretas tendientes, primero, a saber la verdad, qué fue lo que pasó. En segundo lugar, la justicia para las víctimas y sus familiares. Y ahora el tercer tema es la reparación. Entonces, las familias han esperado mucho tiempo. Para algunas familias no ha sido 25 años. Una de las madres me decía, yo he esperado 35 años para esto. Y lamentablemente ayer no se lograron lo que se esperaba, ¿verdad? Que ayer mismo se declarase el día 30 de agosto como el Día Nacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Esperamos que los diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios logren este consenso y que por unanimidad se reconozca esta situación que viene a ser como una forma de reparar a las víctimas, una forma también de resarcimiento y también una forma de ir cerrando también ciclos de duelo, que creo que esto es importante. Han pasado mucho tiempo y todavía las víctimas esperan justicia. Todavía las víctimas esperan esto. Y fíjese que aquí hay un detalle importante, porque yo me he estado reuniendo con las organizaciones integrantes de la Mesa de Memoria Histórica de la Procuraduría, que yo he reactivado, que desde el 2007 no funcionaba, ¿verdad? Yo he reactivado desde que yo llegué como titular hace
hace 11 meses, hemos venido reuniéndonos y lo que me dicen las madres, que eso es un dato muy interesante, de verdad, que ellas no quieren ver a ningún funcionario o a ningún militar o quien sea, ¿verdad? No quieren ver a nadie preso, lo que quieren saber qué pasó. Lo que quieren es reparación. No se trata de un acto de venganza, como no mucha es un gente acto lo puede de tomar, venganza. ¿no? Entonces, estamos ante este escenario. Yo creo que ha pasado mucho tiempo, como usted decía, ya es tiempo de darle esta respuesta a la víctima, ya es tiempo de contribuir todas y todos, funcionarios y también gobernados también, de contribuir porque es una, digamos, es una corresponsabilidad tanto del Estado como también de la sociedad civil, de las personas, ¿verdad?, en general, contribuir a cambiar las condiciones, a contribuir a cerrar esos ciclos de duelo, a cerrar esas heridas, ¿verdad?, que han venido afectando. Por eso yo he dicho que es importante volver al pasado, pero de cara al futuro. Y no es un juego de palabras. Volver al pasado es para atender a las víctimas, a cerrar esos ciclos de duelo y ver al futuro qué le vamos a delegar a las nuevas generaciones. Porque muchas de las personas que ahora han pasado estos 25 años de la firma de los acuerdos de paz, mucha juventud ahora no sabe qué pasó, ¿verdad? Entonces es importante también que estas situaciones no se olviden, pero no con un ánimo de venganza, sino para que estas situaciones, atrocidades que ocurrieron, no vuelvan a repetirse. Y a propósito de esa corresponsabilidad que habla usted entre diferentes actores y por supuesto el Estado, ¿esperan ustedes otras iniciativas, por ejemplo, del Ejecutivo que vaya en función de muy bien, buena pregunta, porque fíjese que el 19 de julio pasado la Sala de lo Constitucional convocó a una audiencia para las autoridades y me convocaron a mí como en calidad de observadora y nosotros participamos en esta audiencia de seguimiento y de cumplimiento a la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Esta sentencia tiene ciertos efectos, o sea que esto no es suficiente, es decir, hay varias situaciones que deben ejecutarse y el tema de la reparación de víctima, estamos hablando de estos principios de derechos humanos, la verdad, la justicia, la reparación, creo que deben dar varios mecanismos para dar esa respuesta a las víctimas y realmente tener una atención integral a la problemática. Y uno de los temas para el órgano ejecutivo, el tema de la reparación y bueno, se han estado haciendo algunas acciones tendientes a contribuir a esto, pero falta todavía el tema de la respuesta a los servicios de salud. Y el tema de no las etiquetas, por ejemplo, no llegar, si en la ficha le ponen veterano de guerra o le ponen excombatiente, espere aquí. O sea, el tema es de poner esos calificativos o esas etiquetas. Que sea igual para todos. Que sea igual para todos, claro. O sea, que sea una política de Estado para la atención integral a las personas que estuvieron que resultaron ser víctimas del conflicto armado. Entonces, no decir, usted espere aquí y todos los demás aquí. No, no es así, sino que tiene que ser una política de Estado. Por eso la importancia de que unir esfuerzos y yo diría redoblar esfuerzos el Estado, el Ejecutivo, ¿verdad?, en el tema de la atención en los servicios de salud, en la atención psicológica también a las víctimas y a sus familiares, la atención en todo sentido y el tema de la remuneración también, que el tema de esto del daño moral que habla también nuestra Constitución, que todos tenemos derecho a eso, ¿verdad?, previo a esto, hay compromisos internacionales y también dentro de la misma sentencia de la que declaró inconstitucional la ley de amnistía, esta forma de reparación. El tema es, por ejemplo, la memoria histórica. Hay en muchos países que han tenido esta misma dificultad, se han creado también espacios públicos, también monumentos en memoria de las víctimas. Entonces estamos hablando de situaciones que todo el mundo sepa y que se perpetúe en el tiempo precisamente para garantizar la no repetición. Entonces por eso es importante estos espacios que tienen que ver con la memoria histórica, es decir, por ejemplo, un museo de la memoria histórica, no solamente los nombres como aparecen en el Parque Cucatlán, que entiendo que está haciendo alguna remodelación el alcalde
alcalde de San Salvador, y entonces tendientes obviamente a dar esta atención a las víctimas. Entonces, por un lado, la memoria, el Museo de Memoria Histórica, pero no algo aislado, sino algo que sea visible para que todas las personas en El Salvador no olvidemos este pasado cercano, no con ánimo de venganza de ninguna naturaleza, sino más bien con una expectativa o con una esperanza de que esas situaciones, esas atrocidades, vinieran de donde vinieran, no vuelvan a repetirse, que nuestras nuevas, por eso hablamos de los legados a las nuevas generaciones. ¿Qué le vamos a dar? Mire, esta es nuestra historia y esto no puede volver a darse. Y estamos hablando qué le vamos a dar a las nuevas generaciones. Sí. Por eso la importancia de la atención integral a la víctima. Y actualmente hay muchas señoras, madres que están, y algunas que se están muriendo, otras que están muy enfermas. Entonces es importante, que ha pasado ya tanto tiempo, es importante que el Estado de una respuesta. Esto es para el Ejecutivo. Para el Legislativo están varias iniciativas. El tema del día 30 de agosto para declararlo como Día Nacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas es una forma también de reparación, ¿verdad? El tener un día, porque ¿cuándo va a saber una madre si su hijo desapareció hace 35 años? ¿Cuándo va a recordar su memoria? ¿Cuándo murió? ¿Cuándo pasó? Entonces, el tener una fecha para ellos es simbólico, porque dice, bueno, este 30 de agosto voy a ir a dejar para flores. ellos tiene un significado, por supuesto, muchísimo mayor que por la población en general, ¿no? Claro. Entonces, por eso esa es la importancia de tomar en cuenta esto. Y luego, la otra iniciativa es la Ley de Reparación de Víctimas, la Ley de Atención, porque es como ir ordenando la política de Estado para reparar a las víctimas. Pero hay algo más todavía, el tema de la justicia transicional. Creo que esto es importante, porque la misma sentencia de la sala da, uno de los efectos es la posibilidad de promover recursos judiciales tendientes a el tema de esclarecer los hechos. Entonces, también las víctimas tienen derecho a saber qué pasó y que se haga justicia, ¿verdad? No con ánimo de venganza. Entonces, en ese sentido, yo he estado en algunas pláticas con algunas personas, también parte de algunas de las víctimas, para propiciar esta reconciliación nacional y temas de cómo incorporar también la justicia transicional, precisamente porque muchas de las víctimas y posiblemente algunos de los victimarios están ya de avanzada edad. Entonces, ¿qué hacemos para reconciliar al país? Y entonces estamos en un momento propicio para hablar de estos temas y que la población pueda también empaparse de estos temas, cómo fomentar en este año, por ejemplo, que es simbólico porque es el año del 25 aniversario de la firma de los acuerdos de paz y es el año de la cultura de paz, que fue denominado en la Asamblea Legislativa, muy probablemente tomando en cuenta la campaña que la Procuradora impulsó. Yo impulsé en diciembre pasado, el 10 de diciembre, que fue el Día de los Derechos Humanos, lanzamos la campaña de Cultura de Paz. Y en 25 años que tenemos de la firma de la paz, no hay paz en nuestro país. Entonces hay que unirnos todos para propiciar paz, generar paz. Los funcionarios, desde las políticas y desde las actuaciones estatales, tendientes a dar paz en nuestro país. Y esto no es algo etéreo, algo ficticio, sino que concreta las políticas de salud, las políticas laborales, es decir, todas las situaciones sensibles y temas que estuvieron ausentes en Chapultepec y que muy probablemente fueron los que provocaron el conflicto armado. El tema de la pobreza, el tema del acceso a un empleo, a los servicios de salud y diferentes problemáticas que atañen a la población. Y ahora, después de 25 años, encontramos una clase política debilitada y poco sensible a querer resolver realmente los problemas que tiene el país. Y por eso yo he hecho el llamado a la clase política a que depongan sus intereses políticos partidarios y se logren esos diálogos y consensos precisamente para resolver, por ejemplo, la problemática de la política fiscal en nuestro país, la problemática de las pensiones. Hay un montón de temas de país que a la población... además urgentes de resolver, que son urgentes, ¿no? Y que la población está urgente de que se dé respuesta. Entonces, es un momento bueno para propiciar paz. ¿Cómo se propicia paz? Resolviendo los problemas. Tener la capacidad
ya con la madurez política para resolver los problemas, dejando a un lado los intereses políticos partidarios, y por eso el llamado a la clase política que se sienten a dialogar y logren estos consensos para resolver los diferentes problemas de la vida nacional. Vamos a hacer la primera pausa, procuradora, pero vamos a regresar enseguida con más preguntas, por supuesto, de estos temas que tienen relación. No nos cambien. Bien, continuamos con esta entrevista. Nos acompaña en el estudio la Procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero. Y bueno, hemos estado hablando sobre la parte de la reparación a las víctimas del conflicto armado y una iniciativa de ley que se va a presentar a finales de este mes. Pero hay otros temas, como por ejemplo el de seguridad, que me gustaría saber su opinión. Procuradora, ¿cuál es la posición que tienen ustedes frente a las medidas extraordinarias? Según lo que he podido yo leer, de acuerdo a los informes que ustedes han hecho, por un lado destacan la eficacia o la eficiencia que ha tenido estas medidas especiales para combatir la criminalidad, la violencia, pero por otro lado también critican aspectos puntuales como las horas de encierro por parte de los reos que están en los centros penitenciarios. Bueno, en términos generales, el tema de la situación de inseguridad es un tema complejo y requiere realmente una atención integral a la problemática. Yo he dicho también el tema de la importancia de una política de Estado, una política criminal que también sea integral, con enfoque holístico, es decir, que se tome en cuenta las diferentes problemáticas. No solamente el tema de la libertad de tránsito, que muchas veces es limitada, sino también ver la problemática mucho más amplia. El tema yo creo que aquí el tema más importante es el control de los territorios por parte de las autoridades. Esa debe ser la meta, ese debe ser el objetivo de la política criminal, sobre todo por la inseguridad que la misma población ha venido manifestando, situaciones de negocios que se cierran por, digamos, amenazas de las pandillas, ¿verdad?, del crimen organizado, terroristas como lo ha denominado la Sala de lo Constitucional. Entonces, la importancia de que las políticas de Estado vayan encaminadas a lograr el control de los territorios por parte de las autoridades. En ese sentido, y dado el clamor de la población por seguridad, por su tranquilidad, para generar desarrollo, para generar paz, hemos dicho que la importancia del control de los territorios. En ese sentido, yo he venido apoyando la implementación de las medidas extraordinarias, pero estas deben tomar en cuenta el enfoque de derechos humanos, precisamente para que no salgan afectadas personas civiles, ¿verdad? No estamos diciendo que van a usar guantes de seda para una captura, no estamos hablando de eso. Estamos diciendo que sean firmes en combate a la delincuencia y al crimen organizado, y que las políticas de seguridad vayan encaminadas a eso, para generar confianza en la población, para generar seguridad en la población. También hemos dicho que a los buenos policías hay que apoyarlos. Hemos dicho también que la importancia de la preparación, no solamente la preparación táctica, sino también la importancia de la preparación psicológica a los efectivos militares que están apoyando temporalmente en las labores de seguridad, y la labor constitucional que tiene la policía de dar seguridad. Entonces, que se tomen en cuenta el enfoque de derechos humanos. Pero también hemos dicho que a los buenos policías se debe apoyarles también el tema de la importancia de la dignificación de la labor policial, es decir, el tema de los temas de los salarios, ¿verdad?, las nivelaciones salariales, los bonos, y muchos de ellos han hablado acerca de propuestas de que estos bonos se traduzcan mejor allá a incrementos salariales para ir realmente reconociendo, ¿verdad?, la labor policial, la labor valiente que hacen nuestros policías, y la importancia también de cuidar a quienes nos cuidan. En ese sentido, yo en noviembre del año pasado, yo presenté una propuesta de un plan de protección a policías y a sus familiares, precisamente por las situaciones de riesgo que también ellos presentan, ¿verdad? Y últimamente, pues, las situaciones y hechos macabros que se están ocurriendo, que yo realmente expreso mi preocupación y una alerta realmente a las autoridades para dar respuesta a los policías en el tema de seguridad para ellos. Y también porque hemos dado concretamente hemos dado ese aporte de protección para los policías.
Ahora bien, también hemos denunciado que a los policías que actúan al margen de la ley, esos hay que depurarlos, mediante un debido proceso, obviamente, ¿verdad? Pero hay que depurarlo. Y por eso hemos encontrado estructuras en criminales que han sido detectadas por la policía y también por la fiscalía, y la labor que también el fiscal, la labor extraordinaria que está haciendo el fiscal, a la cual yo también he acompañado, precisamente porque es importante dar un mensaje a la población, por un lado un mensaje de seguridad, de firmeza, pero también de respeto a los derechos humanos. Es decir, nosotros hemos sido firmes en denunciar las actuaciones ilegales, las actuaciones de algunos elementos policiales que han atentado contra vidas humanas, ¿verdad? Pero también hemos dicho la importancia de apoyar la dignificación de la labor policial. Es decir, el tema es complejo, pues, ¿verdad? Claro. Y el hecho de que algunas actuaciones policiales sean ilegales, algunas actuaciones policiales puedan estar al margen de la ley, o malos policías que actúen al margen de la ley, eso no les quita la competencia que tiene la policía de dar seguridad a la población. Entonces, por eso es que la policía debe ser fortalecida, el tema de los controles internos deben fortalecerse, y yo he venido dando estas alertas y dando estas exhortaciones tanto al director general de la policía como al ministro de Justicia y Seguridad, y en las recientes reuniones que he tenido también con el vicepresidente de la República, que entiendo que el señor presidente de la República ha delegado en él la parte de la seguridad, para que se tomen en cuenta todas estas recomendaciones. Es una atención integral, no son temas así aislados, entonces la importancia de esto. Ahora bien, el tema de los efectos o el impacto de las medidas extraordinarias, yo recientemente, hace como un mes, firmé un informe preliminar sobre el impacto de las medidas extraordinarias en términos generales, ¿verdad? Y una de las situaciones es el tema de los centros penales, sobre todo los destinatarios de las medidas extraordinarias. Las condiciones, y también penales. Una de las problemáticas es el hacinamiento, que también la Sala de lo Constitucional ha dado un pronunciamiento muy fuerte en esto sobre la inconstitucionalidad del hacinamiento. Sí, y hay algunas acciones. Usted se reunió esta justamente semana, eso quería hablar. Solo le voy a contar, se reunió esta semana con el viceministro de Salud y también con el vicepresidente Óscar Ortiz para ver este tema. ¿En qué puntos concretos se comprometió Salud para poder reducir los casos, sobre todo, de tuberculosis en los reos? Sí, fíjese que mire, yo he sido en este tema muy firme, pero he visto la respuesta estatal y he visto buena voluntad por parte de las autoridades, del Ejecutivo, y al más alto nivel, ¿verdad? Porque en 25 años también que tiene la institución, nunca un vicemandatario había llegado a la Procuraduría a rendir informes sobre las recomendaciones que se les habían dado. Entonces veo buena voluntad, y esto significa que vamos a dar seguimiento, ¿verdad? Y se ha abierto un canal de coordinación directo, ¿verdad?, para el abordaje de estas problemáticas. En el tema del hacinamiento, pues hemos ido logrando, y dentro de la estructura organizativa de mi institución hay un departamento de verificación penitenciaria y hay una procuraduría adjunta que lleva el tema también de seguridad y lleva el tema también del tema penitenciario. ¿Y con qué recursos sanitarios cuenta Centros Penales? Porque entiendo que tienen un déficit bastante importante. La verdad que mire, el grado de hacinamiento es como el del 500%, casi a nivel nacional. Entonces, por eso el señor vicepresidente, en atención a las recomendaciones que hemos dado, él me ha estado mencionando y ha dado informes acerca de la respuesta que ellos van a dar a la problemática de hacinamiento, y ellos tienen proyectado combatir el hacinamiento, y uno de ellos es un centro penal anexo a Mariona, ¿verdad?, donde van a sacar un buen porcentaje de personas que están ahí privadas de libertad, que ya están en la fase ya casi para salir, ¿verdad? Entiendo que también hay una propuesta que esto viene a dar también, a oxigenar la problemática del hacinamiento en los centros penales y sobre todo en las Bartolinas, el tema de
de poder propiciar que delitos menos graves puedan tener beneficios hacia afuera, ¿verdad? Entonces yo creo que acá en el tema de salud es importante que, y por eso la importancia que llegara el viceministro y los compromisos que han ido adquiriendo para ir viendo los temas, sobre todo de los brotes de tuberculosis y de algunos problemas de piel, ¿verdad? Claro, por el mismo hacinamiento, obviamente los problemas de piel y pues sí, las condiciones insalubres y sobre todo por la cantidad de población. Nosotros hemos visto algunos casos concretos que nos han venido denunciando sus familiares y a diario nosotros atendemos esas denuncias. De hecho, somos la única institución que, además del personal penitenciario, pues ingresa todos los penales. ¿En ese sentido que ustedes reciben? Bueno, a diario las personas quieren saber, los familiares quieren saber cómo está su familiar, que el tema de la piel, el tema de la tuberculosis. Fíjese que hay un dato importante que también el señor vicepresidente lo destacó y nosotros también lo hemos identificado en el combate a la tuberculosis. El Salvador es, bueno, no son las cosas malas aparecen aquí, ¿verdad? También somos pioneros en el combate a la tuberculosis a nivel de Latinoamérica. Y esto es importante rescatarlo porque yo entiendo que en ese sentido, pues las políticas de salud en el tema penitenciario, yo no dudo que pueda tener control total también, ¿verdad? Si somos líder a nivel de Latinoamérica en el combate a la problemática de tuberculosis, un foco que se pueda crear allí de infección, eso puede ser realmente relativamente fácil de combatirlo, ¿verdad? Ahora bien, este brote de enfermedad se atribuye sobre todo a las medidas extraordinarias, pero vemos, por ejemplo, en cárceles con régimen ordinario donde hay casos también de tuberculosis. Sí, entonces, por eso es que la importancia de este mecanismo de coordinación, porque eso nos va a permitir casos que nosotros identifiquemos y que pudiésemos verificar para que la respuesta estatal sea inmediata, ¿verdad? Sobre todo en el combate a esta problemática que es bien puntual. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos vamos. Bien, estamos de regreso conversando con la Procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, y bueno, retomando siempre la parte de seguridad y el trabajo que hace esa institución con relación a este tema. Ustedes el año pasado, Procuradora, recibieron un poco más de 1000 denuncias sobre elementos de la Policía Nacional Civil por abuso de poder o de autoridad, también de la Fuerza Armada. Creo que recibieron más o menos unas 192 denuncias. Sí. ¿Cuál es el panorama que tenemos este año 2017 y qué acciones específicas ustedes contemplan en estos casos? Porque esta semana nosotros veíamos una publicación del periódico digital de la revista Factum, donde se conocía un caso de ejecuciones extrajudiciales que ocurrió en febrero de este año y un caso también de abuso de poder por parte de policías hacia acoso sexual de 2 menores de edad. ¿Cómo actúa en este caso la Procuraduría de Derechos Humanos? Bueno, nosotros, yo mantengo, cada caso que nos llega, que nosotros lo abrimos, ya sea por medios de comunicación o denuncia directa, nosotros le damos el trámite como cualquier otra denuncia, ¿verdad? Y en estos casos, pues hacemos las alertas inmediatas a las autoridades para que se haga la investigación correspondiente. Entonces, nosotros tomamos de los casos que tenemos, de hecho, en mi periodo ya tengo algunos casos realmente denunciados y muchos de ellos ya resueltos también. Y ya incluso esta misma semana pues van a salir otros más, ¿verdad? Y tengo ahí en perspectiva otras investigaciones que están en curso también para verificar desde el mandato y desde la Institución Nacional de Derechos Humanos, verificar las situaciones que se dan. Y eso hemos tenido diferentes reuniones de trabajo con el director general de la policía y el ministro de Justicia y Seguridad sobre este tipo de situaciones, estas denuncias que realmente han sido pues lamentables. ¿Qué tanto apoyo reciben ustedes de las instituciones de seguridad en ese Fíjese tema? que la respuesta estatal realmente ha sido, al menos yo he encontrado receptividad, porque hemos tenido en reuniones de trabajo con el representante de la DECO y el director de la División Central de Investigaciones, el mismo director de la policía, el mismo ministro, para el abordaje de algunos casos concretos. Entonces, es decir, hay un mecanismo de comunicación y de coordinación. Entiendo que también queremos también mejorar, porque todo es perfectible. Y en estos casos concretos de denuncias, nosotros hemos hecho hemos alertado al Estado
y exhortado para que se hagan las investigaciones precisas. Obviamente la situación que nos encontramos actualmente es bastante compleja y bueno, tratando de ver cómo la respuesta estatal sea más directa y también la investigación. La situación es que es compleja porque también habría que ver en la ruta crítica a dónde están los cuellos de botella, digámoslo así, ¿verdad?, para la investigación de estos casos. Y por parte de la Fiscalía General de la República, ¿qué apertura tiene? Yo me he reunido ya varias veces con el fiscal general y la verdad que la labor que realiza es bastante compleja y valiente también, extraordinaria, ¿verdad? Pero la situación también compleja para él, sobre todo para las diferentes instituciones, que sobre todo en el caso del Ministerio Público, tanto la Fiscalía como la Procuraduría de Derechos Humanos y la Procuraduría General también, las tres instituciones, tenemos poco presupuesto. Y entonces el fiscal dice, bueno, porque yo le mando, investigue, y me dice, bueno, yo hago lo que puedo porque hay tantos casos así graves, y yo creo que también la importancia para que el Estado dote de suficientes recursos para inyectarle, digamos, presupuesto a las instituciones garantes de los derechos humanos, si realmente eso es. Por ejemplo, yo ahorita estoy esperando un refuerzo presupuestario de 2 millones porque tuve digamos, recorte presupuestario en 2 ocasiones en mi presupuesto muy limitado que tenía, y he pedido 2 millones de dólares para lo tuvo fortalecer. En abril por lo de la situación fiscal. Claro. Sí, entonces estamos hablando que para el año fiscal del 2018 el ministro de Hacienda mandó un techo presupuestario que viene siendo el mismo, entonces el mismo ya recortado, ¿verdad?, de $1 millón. Entonces el señor presidente de la República me dijo, bueno, se ha comprometido conmigo y con mi institución cuando llegó, porque hizo un recorrido allá en las instalaciones, y yo espero pues encontrar esa receptividad también para que en el gabinete económico pues nos den esa respuesta, ¿verdad? Y lo mismo para el fiscal, lo mismo para la Procuraduría General de la República, presupuestos al menos austeros, porque sabemos de la problemática fiscal que tenemos, pero presupuestos austeros pero dignos también para poder ejercer el trabajo. Entonces también la importancia de dotar de recursos al ente que le corresponde investigar los crímenes, investigar estas situaciones irregulares por parte de las autoridades, digamos, de algunos elementos policiales que actúan al margen de la ley, que puedan tener suficiente presupuesto y recursos humanos para poder desarrollar esas investigaciones sin mayor problema. ¿Tienen ustedes contabilizado, Procuradora, este año cuántas denuncias en ese sentido han recibido? Yo tengo un promedio de 20 denuncias, en lo que va del año, que están involucradas unas 40 o 50 personas asesinadas. Obviamente la labor policial es grande, ¿verdad? Yo he venido dando ese reconocimiento y por eso he apoyado la implementación de las medidas extraordinarias, pero también he sido firme que deben respetarse los derechos humanos, que debe toda actuación debe llevar ese enfoque de derechos humanos. Entonces me dicen, es que la procuradora, pues sí, qué bueno que sea yo la piedra en el zapato. Es decir, tienen que tomar en cuenta los enfoques de derechos humanos. Es decir, yo no estoy limitando ni voy a entorpecer ninguna labor de ninguna institución, pero sí voy a ser firme en que las instituciones deben respetar los derechos humanos y que en su actuación debe llevar ese enfoque. Es una posición y una labor bastante compleja, ¿no? Porque por un lado es ver la parte de derechos humanos de los policías, de los buenos elementos, pero por otro lado también es ser firme ante casos de abuso de autoridad que hay. Es correcto. Y en eso hemos sido firmes y la respuesta que he encontrado hasta el momento pues ha sido receptiva. Yo espero realmente que se continúen las investigaciones y en los nuevos hechos que se están suscitando se puedan dar también esa respuesta firme de investigación a los casos de crímenes que se han cometido. Quiero que nos pasemos a otro tema, Procuradora, porque tenemos poco tiempo y también hay otro punto que me gustaría conversar esta mañana y tiene que ver con la iniciativa que presentó la UCA y la Iglesia Católica, y entiendo que la Procuraduría también acompañó esta iniciativa. Esta semana presentaron ellos, no se preocupe, una propuesta para modificar la institucionalidad
sobre todo del ente rector del agua que está en el anteproyecto de la Ley General de Aguas. ¿Qué aspectos puede sumar o aportar a este debate que, como usted sabe, ha pasado años en la Asamblea Legislativa y nos dice la necesidad y la urgencia de que el país cuente con una Ley General de Aguas? Mire, en ese tema, bueno, nosotros hemos sido, venido acompañando diferentes esfuerzos. En la Procuraduría funciona una mesa de medio ambiente y también del recurso hídrico. Y en eso también hemos sido muy contundentes de la importancia de crear un ente rector estatal, precisamente porque el agua es un derecho humano. Aunque no ha sido reconocido como tal en la Carta Magna, se dieron esfuerzos, desde el procurador Luna hizo esfuerzos para que se reconociese este derecho en la Asamblea Legislativa y se elevase al rango constitucional, pero no tuvo los suficientes votos para que la siguiente legislatura ratificara esa reforma constitucional, porque se necesitaban la mayoría calificada. No se logró, pero no obstante eso tenemos un artículo 37 en la Constitución que habla del recurso hídrico, o más bien de los recursos naturales como responsabilidad del Estado. Entonces, en ese sentido podemos decir, el agua es un derecho humano, entonces es el Estado el que debe garantizarla. Cuando los derechos humanos, el enfoque es que el Estado es el responsable de darlo. En ese sentido, nosotros hemos apoyado que el ente rector del recurso hídrico en nuestro país sea un ente estatal. Y de esto se han venido dando algunas discusiones, análisis, cuál sería lo más conveniente, y nosotros acompañamos el esfuerzo que presentó la UCA, ¿verdad? En su momento, las organizaciones que integran la mesa de medio ambiente de la Procuraduría también hicieron su pronunciamiento de que el ente rector debe ser un ente estatal, ¿verdad? Precisamente porque la propuesta que habían presentado algunos partidos, esta ley integral de agua, establecía que fuese más que todo entes privados, ¿verdad? En la mayoría empresarial, el sector empresarial. Entonces, quizás ellos no tenían conocimiento y por eso nosotros hemos hecho eso, hemos sido bien enfáticos de manifestar la importancia de reconocer el derecho al agua como un derecho humano, y sobre todo porque las polémicas que se han suscitado en torno a este tema en muchas comunidades y en muchos, sobre todo en el ámbito local, los conflictos que se pudiesen haber dado entre las comunidades y los consejos municipales, y aquí no importa incluso el partido político que esté gobernando en los consejos municipales. Entonces se han dado diferentes problemáticas y por eso veíamos nosotros que era necesario que se regulara bien y que fuese un ente estatal, de tal manera que pudiese dar respuesta a la población en general, ¿verdad? El tema, reconocer que también en cuanto al recurso hídrico no está regulado y es necesaria la regulación. El expediente tiene más de 10 años de estar en la Comisión de Medio Ambiente y no ha tenido los votos suficientes como para tener una ley general de agua. ¿Por qué ha tenido que pasar tanto tiempo sin que el país cuente con esta ley de aguas? Y le digo esto porque algunas personas dicen, bueno, porque aquí se están jugando intereses de por medio, intereses económicos. ¿Cómo lo ve usted? ¿A qué lo atribuye? Sí, yo creo que aquí, como hay bastantes intereses, yo espero que antes de que termine esta legislatura pudiésemos tener, yo insto a los diputados y diputadas de la Comisión de Medio Ambiente para que analicen las diferentes propuestas, porque el entrampamiento que se dio en la comisión fue en el tema del ente rector. Entonces ya tenían aprobados 95 artículos de la Ley General de Aguas y ya había realmente avanzado en esta dinámica. Entonces, se quedó pendiente el tema de esto y eso fue lo que ocurrió, el entrampamiento. Por eso nosotros acompañamos los esfuerzos de la sociedad civil, ¿verdad? Y presentamos y nos unimos a la propuesta también de la UCA precisamente para lograr desentrampar esa problemática como una forma de contribuir al debate
un debate serio, no político partidario, sino un debate serio para dar respuesta a la población. Entonces, creo que esto, lo que pretende es contribuir a ese debate y que logremos desentrampar ese tema. Entonces, desde esta presentación se han venido haciendo diferentes análisis que ahora se va consolidando una propuesta y se van como tomando en cuenta las diferentes posiciones para lograr contribuir también a este debate y para que en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Medio Ambiente, se logre. Yo espero que antes del 30 de abril del próximo año que termine esta legislatura pudiesen aprobar por unanimidad una ley general de aguas. Es decir, porque el mayor entrampamiento fue en el tema del ente rector. De la institucionalidad. Bien, vamos a hacer una última pausa, pero regresamos en breve con más. No nos cambien. Estamos ya en la parte final de esta entrevista, 7 de la mañana con 52 minutos, y vamos a leer sus comentarios y preguntas que nos han llegado en las redes sociales, pero también la encuesta que hicimos el día de ayer en nuestra cuenta de Twitter. Vamos a ver el resultado que arrojó esta pregunta. Dice, ¿está de acuerdo con la decisión de la Sala de lo Constitucional que deja sin efecto las órdenes de captura contra 13 militares del caso Jesuitas? Un 28% dijo que sí, que está de acuerdo, y un 72% que no. Vamos a leer rápidamente comentarios y preguntas que hemos recibido. Ahí está el primero. Jimmy Vázquez dice, las atrocidades de la guerra civil se cometen actualmente por pandilleros, dice Jimmy. Vamos con otro comentario. José Luis Safi, ¿cuándo se pronunciará sobre el caso de José Luis Safi? Dicen. Vamos con otro más. Lucía Andrade pregunta, ¿hay avances en el proceso de investigaciones de la masacre El Calabozo? Pregunta Lucía. Vamos con otro comentario, pregunta rápidamente. Carmen Contreras, ¿por qué la PDDH no se pronuncia ante las portadas de los medios divulgando las fotos e imágenes de los fallecidos, violentando el luto de esas familias? Vamos a quedarnos hasta acá con esos comentarios y preguntas. Muy interesante ese punto. Claro, claro. Yo creo que aquí también en esto de la Dirección General de Espectáculo Público es importante. Bueno, hemos tenido diversas situaciones en cuanto a esto y creo que se pueden retomar también, ¿verdad? Con el Ministerio de Gobernación para ver el tema de los espectáculos públicos, pero yo creo que es cuestión también de cultura, por eso hablamos de la campaña Cultura de Paz, ¿verdad? Y no voy a ser responsable solo a los medios, sino también todos, ¿verdad? Porque a veces lo que vende es el morbo, lo que vende es el amarillismo, entonces lamentablemente esa es la cultura que tenemos. Entonces la importancia también de profesionalizar también, ¿verdad? El trabajo que se realiza y también la conciencia, el inconsciente colectivo, ¿verdad? De toda la población, qué es lo que se quiere destacar, porque a veces hay situaciones buenas que no se divulgan, ¿verdad? Pero solo se divulga el morbo. Es decir, en una entrevista, entonces se destaca lo que se vende. Entonces claro, yo creo que en eso se debe regular. Sin limitar el derecho a la libertad de expresión, creo que es importante también tomar en cuenta este tipo de situaciones, ¿verdad? Que es el duelo de la familia salvadoreña. En cuanto a lo de la masacre del Calabozo, yo me pronuncié y le he mandado instar al fiscal general de la República la importancia de los avances en la investigación de esta masacre que ocurrió hace varias décadas en nuestro país y que también en base a la ley de amnistía que fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, importante recabar estos datos y también una respuesta a las víctimas. Yo creo que en esto las víctimas demandan respuesta y entiendo al señor Safi y a todas las personas que están esperando. Cuando yo llegué a la institución encontré más de 27,000 casos en mora, entonces estoy haciendo esfuerzos, señor Safi, y no solamente él, muchas familias y personas están pendientes de sus casos y yo creo que queremos dar una respuesta pronta, efectiva y eficaz a la población y queremos y estamos haciendo el esfuerzo, ¿verdad? Estamos haciendo el esfuerzo, lo que pasa es que hay casos, unos más delicados que otros y también más antiguos, entonces ¿a quién le doy prioridad? Estamos tratando de dar respuesta, ¿verdad?, a la población. Así que muy pronto en el caso concreto ese ya nos vamos a pronunciar. Y también en los casos, yo creo que aquí por eso hablábamos de la corresponsabilidad, la importancia que generemos paz.
el tema de la cultura de paz no solamente es un juego de palabras, sino también acciones. ¿Qué es la cultura de paz? El desear lo mejor para la otra persona, pero al Estado, a las instituciones del Estado están obligados a generar paz, ¿verdad? Pero no solamente las instituciones, sino también nosotros como personas particulares también somos responsables de generar paz, de no provocar situaciones que se puedan desbordar en cuestiones de violencia. Promover paz es no a la violencia, violencia verbal, violencia psicológica y no digamos violencia física, ¿verdad? En las situaciones que se están dando. Y sí, por eso la importancia que las autoridades combatan la delincuencia. Yo estoy de acuerdo con la persona que dijo de las atrocidades que se cometen, porque hay crímenes que se han cometido, que se cometen actualmente, y mi preocupación y también el llamado a las autoridades a redoblar esfuerzos a combatir el crimen, pero también con el respeto a los derechos humanos. Debe haber este balance, este equilibrio, que no es fácil, pero yo sé que lo pueden lograr, ¿verdad? Porque veo que hay buena voluntad. Y obviamente mi compromiso a favor de las víctimas, y por eso estamos queriendo dar y estamos reestructurando el sistema informático de gestión de la institución para dar el sistema de protección, para dar una respuesta pronta, oportuna y eficaz a la población. Para agilizar más los procesos. Para agilizar más los procesos. Hemos reestructurado muchas medidas en el sistema de protección que tenemos precisamente para agilizar estos casos. Perfecto, Procuradora. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana y por la información que nos ha brindado sobre su trabajo. Bueno, estoy para servirles y pueden llamarnos al 2520-4300. Estamos para servirles. Gracias. Será hasta el día de mañana. Fuerte abrazo. Buenos días.